Claro, sí. José. Me orillo más por eso, porque da lugar, o sea, en términos prácticos siempre ha sido, me parece un poco más efectivo en términos de los resultados, porque cuando tú dilatas un proyecto, el capital político con el que llegas también va distribuyéndose a lo largo del camino. Erosionándose. Va erosionándose. Y como no has tomado la medida con la contundencia adecuada, para la segunda reforma ya tienes a grupos de interés más estructurados, más organizados, más resistentes, que van a oponerse, se van a oponer a una reforma que lamentablemente de paso se va a enfrentar a un político que tiene menos capital político. Entonces, para la tercera ronda, suponiendo que haya pasado la segunda reforma, como todavía no se hace la medida como tiene que hacerse, los resultados tampoco pueden ser potentes, sino tibios o proporcionales a lo que se ha hecho. Vamos a la tercera ronda, intentas poner el programa, ya llegas con menos capital político, tienes a grupos de oposición o de interés más organizados y ahí te quedaste. ¿Qué resulta? Nunca llegas a implementar la reforma, los resultados no llegan ni siquiera a ser a medias, se desprestigia la política, la intencionalidad pudo haber sido buena, pero la forma estratégica en la que se llevó adelante. Pero aquí hay algo que funcionó. considerar, que puede ser que la política sea bien diseñada, más allá de las buenas intenciones. Quiero compartir contigo y con la ciudadanía que yo hice un diplomado en la Universidad de Buenos Aires, justamente en la Facultad de Economía. Y algo que tienen bien los argentinos académicos es que toda la teoría económica mundial, ellos la han adaptado a Latinoamérica y a la realidad de Argentina. En algunos aspectos, yo te contaría muchos detalles. Pero acá pasa algo, es que acá en Latinoamérica, a diferencia de otros países, no se discuten los temas de acuerdo al objetivo que se busca, sino a la conveniencia política. Y es allí en donde, por ejemplo, tomando el caso de Mauricio Macri, en donde al parecer le ha ido mal con las medidas de shock, es porque el ambiente no lo permite, la oposición política, siguen pensando en Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. ¿No crees tú que en un país nuestro, por ejemplo en Ecuador, hoy estamos discutiendo una agenda en donde ojalá todos los actores nos pongamos de acuerdo, porque de lo contrario no va a funcionar ni las medidas graduales ni las de shock, José? Bueno, ¿qué opinas? Por partes dijo Jack el Destripador. A ver. Yo la verdad creo que no fueron medidas de shock lo que se aplicaron en Argentina. Yo creo que más bien fueron medidas gradualistas y en pero eso de elevar, de quitarle subsidio a la energía eléctrica, a la gasolina, a reducir los salarios, a echar personal público a la calle. ¿No era medida de shock entonces? Lo que pasa es que hay elementos que parecen configurar la medida con esa visión, pero no completo. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido una medida de shock? Decir, bueno, tenemos un sistema monetario que no funciona, vámonos a la dolarización. Eso hubiera sido un cambio radical en el régimen monetario que hubiese tenido resultados inmediatos. ¿Ya? ¿Qué hubiese sido una medida de shock en este momento? No simplemente decir, bueno, vamos a reducir el tamaño de los empleados del sector público, sino que vamos a reformar profundamente el Código Laboral para que haya una contratación que pueda ser viable. Por ejemplo, eso es intocable en Argentina. Entonces tratas con las manifestaciones del problema y no con las causas del mismo. Y cuando no tratas con las causas, pues vas a dilatar, vas a patear la pelotita hacia adelante o vas a poner la reforma. En todo caso, si no se hace la reforma de fondo, que es la realmente importante, la que podríamos llamar de shock, no puedes tener resultados. O sea, sacas del sector público a un grupo de personas que no van a ser contratados en el sector privado. Estás poniendo a opositores a tu programa económico. Ya, si en cambio la economía crece, como tiene que suceder, o sea, si pones a la economía por encima de las finanzas públicas, pues luego esta gente va a ser absorbida por el sector privado, o incluso se puede volver atractivo ser absorbido por el sector privado y moverte al sector público después de algunos años de haber estado laborando en él. Bueno, en todo caso, Washington, sí. Permíteme, ahorita como Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con el auspicio de la Fundación Naumann Países Andinos, estamos realizando un foro para precisamente conversar sobre esos temas el día de hoy en el Hotel Castel, la Avenida Kennedy, a las 19 horas. El foro se llama Liberales por la Prosperidad. En él van a haber tres ponentes que tienen
mucho prestigio. Uno de ellos, Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía y Finanzas, una persona que es muy conocida en el ámbito económico de nuestro país, que formó parte de los promotores de la dolarización, que forma parte del Foro de Economía y Finanzas que existe en este momento. Ya tenemos también a Gabriela Calderón, columnista del diario El Universo, que todos conocemos, quien muchos seguimos, por considerar que es una de las mejores columnistas que tiene nuestro país en esa área, en ese ámbito, conversando siempre sobre temas monetarios, sobre temas bancarios y sobre algunas de las inquietudes que a ella llaman la atención y que por no decir siempre, porque tampoco puedo decir que he leído todas sus columnas, comparto mayoritariamente. Y luego, pues, yo, como director del instituto, para dar, y en este caso sí puedo hablar de lo que me toca un poquito, una charla que considero importante para que la gente entienda cuáles son aquellos elementos comunes entre las sociedades que prosperan y se desarrollan, ¿ya? Y esa charla particular yo le denomino crecimiento, desarrollo y prosperidad, porque creo esa es la ruta. Todos esperamos vivir en un país próspero, para ello necesitamos un país que se desarrolle, pero para que el país se desarrolle, el país tiene que empezar a crecer. De acuerdo, sí, justamente el economista José Lo Andrade es director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEEP. Hay que decirlo bien, porque un día me llamaron del IEPI. No, es IEEP, es decir, doble E y P al final. El caso es, José Lo, que hasta el título me llamó la atención, Liberales por la Prosperidad. Aquí hay algo importante, vamos a analizar desde el título de este foro que el día de hoy ustedes van a presentar en el Hotel Castel. Voy más tarde a dar mayores detalles y a repetir lo que acabas tú de decir. Liberales por la prosperidad. Acabamos de ver que en la Asamblea Nacional se han puesto de acuerdo, dicen que hay una agenda legislativa. Ayer se pusieron de acuerdo el Ministerio de Trabajo con los empleados del FUD, los dirigentes del FUD, también con empleadores para hacer 3 reformas laborales. Pero también hay otros temas que se va a tener que seguir trabajando en materia educativa, en materia de seguridad social, etcétera, etcétera. Si no hay consenso en un país latinoamericano, es obvio que no se van a lograr los objetivos. Entonces muchas veces queda muy agradable allí la teoría, pero no se la puede alcanzar porque no hay ese consenso. ¿Cómo congeniar, por ejemplo, las conferencias del día de hoy de ustedes, obviamente enmarcados en la parte liberal, con un gobierno que igual en el fondo dice somos socialistas? Claro, bueno, el trabajo al que apunta el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es influir en el clima de ideas que existe dentro de nuestra sociedad, para que alterando el centro del debate y moviéndolo hacia las reformas que nosotros consideramos importantes, la sociedad demande a la política un conjunto de medidas. Pero eso no lo vemos y que lo logren reconocer. Es un trabajo de largo plazo, es un trabajo que se da día a día. Es como el tema educativo. Por eso es que el instituto lleva 28 años haciendo estas reformas y en su momento fuimos uno de los principales promotores de la idea de la dolarización y realizamos los estudios que impulsaron o coadyuvaron a que ésta se dé. Y lo hemos hecho a lo largo de años. Mira, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y con el permiso de la persona que voy a mencionar, Pablo Arosemena fue alguien que pasó por las oficinas del instituto. Ahí se formó y tomó sus primeras ideas de lo que tenía que hacer en economía. Entonces, Pablo Arosemena es el tipo de resultados ya que instituciones como las nuestras tienen. Una persona que es líder, que es joven, que es emprendedora y que tiene una visión de lo que debe ser la sociedad. Nosotros lo que intentamos es cambiar el clima de opinión para que los ciudadanos reconozcan en el discurso político por qué se debería de votar y por qué no. Porque cuando venga el populista de siempre, el socialista del siglo XXI, por ejemplo, y diga, señores, vamos a estatizar la banca para darles créditos al 0%, ellos entiendan por los fundamentos económicos y por la discusión y por la experiencia latinoamericana, que eso no funciona, que eso es lo que nos conduce hacia escenarios como el de Venezuela o hacia el de Cuba. Entonces a ese político que anda demagógicamente diciendo cosas que no debe decir al micrófono, lo castiguen no votando por él. Entonces, como los políticos en el fondo son seguidores de lo que la gente desea, si nosotros cambiamos el clima de ideas a través de incidir en académicos, en periodistas,
en jóvenes empresarios, en estudiantes universitarios, luego la sociedad va a demandar esto, y cuando los políticos realicen los estudios de mercado y los sondeos, van a decir, ¿qué es lo que desea la gente? La gente desea una reforma en el sistema de seguridad social similar a la chilena, porque nuestro sistema de seguridad social no va más. La gente desea mantener la dolarización, asume al dólar como bueno, eso suyo. lo han visto en la práctica, y de pronto, sin conocer o dominar la teoría económica, están satisfechos con el dólar. Efectivamente. ¿Cómo hacer con el resto de medidas? Por yo ejemplo, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo, porque al contrario, Marcelo. Eliminar el subsidio al combustible. Ajá. Eliminar subsidio al gas, como ustedes lo han propuesto, para que sea el mercado el que fije el precio. El tema es el orden en que se hacen las reformas. Yo creo en el crecimiento económico y creo poner a la economía por sobre las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos por un segundo que se eliminasen los aranceles a los vehículos y a los bienes de capital. Solo por poner este ejemplo. Aranceles a vehículos y bienes de capital. Pero después me responde mi ejemplo. Sí, no, es que voy allá. Voy allá. Dale. Entonces de repente un automóvil que costaba 17.000 ahora cuesta 12.000. Y una refrigeradora que costaba 900 ahora cuesta 450. Y una lavadora que costaba $500 ahora cuesta 225. ¿Te importa si el gas sube de 2 a 10 cuando el poder adquisitivo realmente ha aumentado? O sea, el impacto relativo de una subida de 2 a 5 o de 2 a 10 deja de pesar cuando el resultado de tu experiencia cotidiana, que es el deseo de acceder a una lavadora, a una refrigeradora y a un automóvil, ha caído drásticamente. O sea, dice, bueno, yo quería comprarme un auto, costaba $17.000, qué duro que era, ahora cuesta 12.000, o sea, ya no necesito $5.000, entonces puedo acceder al automóvil, tal vez en cómodas cuotas, y en medio de eso, bueno, pues me han subido el precio del gas para ponerlo más acorde a la realidad. Vamos, está bien, total, que el gas está ahí para comer, pero yo soñaba con mi automóvil, yo soñaba con la refrigeradora, yo soñaba con el aire acondicionado, yo soñaba con una serie de cosas que ahora son accesibles. Entonces, si de repente, en medio de ese contexto en el que se genera más trabajo, porque cuando tú abres la economía, cuando se venden más autos, hay más gente, más vendedores, más personas impulsando la venta, más compras, más gente lavando el auto, más gente dándole mantenimiento, más gente cuidando que no te roben el auto. Eso mueve la economía. Entonces, cuando mueve la economía, hay más empleo, hay más ingresos, hay competencia empresarial, los salarios reales suben, y en ese contexto de que ya tengo trabajo y que los salarios reales en términos de poder adquisitivo han aumentado, pues bueno, que suba el precio de la gasolina $1, pues deja de fastidiarte. Lo que pasa es que es un fastidio cuando este país es carísimo, cuando no hay trabajo, cuando estoy a punto de perder el trabajo, cuando vivo en constante riesgo y cuando mi dinero no alcanza para nada. Pero claro, cuando tú tienes acuerdos comerciales, cuando se reducen los aranceles, el poder adquisitivo del dinero aumenta, lo que quiere decir que tu vida es mejor. Y cuando tu vida es mejor, es mucho más fácil aceptar un tipo de reforma que te dice, tenemos que ajustar los precios del gas a la realidad. Claro, pero dile eso a quien la está pasando las de Caín. Entonces ese es aquel que quiere incendiarte, el local, el negocio y el gobierno. Pues. Sí. Estamos conversando con el economista José Lo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que el día de hoy va a hacer su ponencia justamente como empresario y director del IEP. Junto con Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía y promotor de la dolarización, y Gabriela Calderón, columnista del Universo y miembro del Instituto Cato. Este es un instituto internacional justamente que propone medidas económicas liberales. Esto será en el Hotel Castel, Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Miguel H. Alcíbara y Ulloa esquina, frente al Parque Japonés Guayaquil. La entrada es libre, aunque los cupos son limitados también. Hay que ir temprano. ¿A qué hora es a propósito? Bueno, tengo que mencionar lo siguiente. La verdad, ya no tenemos cupos. ¿Ya no tiene cupo? Ya no tenemos cupos. O sea, ha sido un a las 7 de la noche, total. ¿no? Sin embargo, quedan decirle algunas cosas. Una, que vamos a transmitir en Facebook. Bueno, pues siempre podemos verlo, es una alternativa. Lo que pasa es que presenciarlo te da la oportunidad de hacer una pregunta en tiempo real. Es un foro, claro.
Entonces eso tiene su tangible agradable, ¿no? Además de vivir y conocer de repente, no sé, a Gabriela Calderón, que es una columnista que tal vez sigues, o a un economista importante como Carlos Julio Manuel, ¿no? De repente a algunos les gusta hasta la foto. Entonces, bueno, por eso estar presente siempre tiene una pequeña ventaja. ¿Cuántas personas caben? En realidad es un espacio para 100 personas, 100 personas. Que nosotros tenemos. Era la intención inicial fue esa, y la verdad ahorita entiendo, porque ya tenemos una lista de espera a la que le hemos dicho que les permitimos entrar, pero para que estén parados. Ya, así que lo han aceptado. Entonces, parece ser que la convocación ha sido muy buena. Estamos en un momento preciso, José, me permites, cuando, por ejemplo, estamos discutiendo para estos 2 años algunas reformas, y que no solo vea el trabajador, van a eliminar para beneficiar a los ricos, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales. No, que se vea esto en el fondo, cuál es el beneficio que se obtiene cuando hay la generación de empleo, que no es fácil entender. Es más fácil el discurso populista, del mesiánico, que le dice, yo mañana te soluciono tus problemas, y las personas votas. Acá tienes que hacer un trabajo y a mediano plazo se comienzan a ver los resultados. Por eso es que bueno este tipo de foros. Pero yo quisiera referirme, Joselo, hoy día necesitamos crecimiento económico para que haya generación de empleo. Hoy. Ayer, y anteayer. O ayer, anteayer, ok. Siempre. Pero tenemos una herencia de mala administración, con malas políticas económicas, que fueron cerrando mercados, que fueron cerrando negocios, empresas. Se están perdiendo aproximadamente 20.000 puestos de trabajo cada mes en este país, Ecuador. Terrible. Listo. ¿Cómo hacer para que el crecimiento económico vaya de la mano con la competitividad y el ajuste fiscal? Al parecer, el ajuste fiscal, según incluso el Foro de Economía y Política de Fiscal Ecuatoriana, dicen que más bien se ha tomado el ajuste de ingresos y egresos o de el presupuesto del Estado como el fin, sacrificando. Aquí el error. ¿Qué opinas al respecto? Ahí el error. Lo que pasa es que se ha puesto a la carreta por delante de los caballos. O sea, han puesto a las finanzas públicas como el objetivo a solucionar. Y cuando lo que hay que hacer. Debemos inclinarnos todos. Eso es una falla, es un error. O sea, lo que pasa es que tienes que poner a la economía primero. Si haces que se reactive la economía y hayan más empresas en el país, pues esas empresas terminarán tributando y aliviando la situación del pagando fisco. Más impuestos porque van a vender más. O sea, es un tema de volumen. O sea, si antes tributaban 100 y ahora tributan 500... ¿Cómo lograr entonces un ajuste fiscal, un arreglo del presupuesto del Estado? ¿Con crecimiento económico o primero el crecimiento Por eso económico? el crecimiento económico es estrictamente necesario. En este momento, por ejemplo, tengo que reconocer que se están dando los pasos adecuados o en la dirección adecuada cuando estamos hablando de un acuerdo de la Alianza del Pacífico, un acuerdo con Inglaterra, un acuerdo con Estados Unidos. Claro, esto está en proceso. Esperamos que se resuelva bien, pero ahí se están enviando las señales adecuadas. Eso da optimismo al emprendedor, al inversionista. Si pusiésemos la analogía futbolística, imagínate que a tu equipo lo golearon 5-0 el fin de semana y lo han hecho durante 6 semanas consecutivas. No sé por qué siempre hablan de Barcelona y de Melea. Y lo han hecho durante 5 semanas consecutivas. La hinchada pide cambio, y ya no está pidiendo cambio a nivel de jugadores, pide cambio a nivel de directivos, pide todo, o te incendian el estadio, ¿ya? En el momento en que tú le dices al ecuatoriano, mira, vamos a tener unos acuerdos comerciales, y esto no es que lo toma todo el mundo, o sea, y ¿cómo es? Lo desembró, se dice, ya, esto nos va a conducir a esto y esto y aquello, pero en el momento en que los ciudadanos que se informan, que siguen la pista del acontecimiento económico y político, en que las élites intelectuales, en que la academia procesa lo que acaba de recibir, dice, oye, se están dando los pasos adecuados. Entonces, esa inversión que queríamos hacer, probablemente la podemos hacer para el segundo semestre de este año, si los tiempos dan de acuerdo a las firmas. Entonces, el chip cambia y comienzan las expectativas a mejorar. Ya por ahí tienes un primer inicio, un arranque promisorio en la dirección adecuada. Si se dan estos acuerdos comerciales, el poder adquisitivo va a aumentar, la calidad de vida de los ecuatorianos va a aumentar, el nivel de productividad de nuestra economía va a aumentar y podremos traer a más bajos precios los bienes de capital, la maquinaria, las herramientas y la tecnología que necesitamos en Ecuador para producir más barato.
Y cuando produzcamos más barato, nosotros podemos competir a precios internacionales mucho más eficientes en el exterior y traer nuevas divisas. Es un círculo virtuoso. Pero eso está incluido en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario, José. No. Sí está incluido, pero lo que quizás no está dándole como que ese es el objetivo y luego el tema del equilibrio fiscal como estrategia. En palabras pero cortas, sí se entendería en general las acciones que está tomando el gobierno. Entonces. En palabras cortas, yo la verdad observo a un ministro de Economía tratando de resolver el presupuesto. Él lo que está diciendo es, a ver, ¿cómo estamos con los ingresos? ¿Cómo estamos con los gastos? Tú sabes que el Fondo Monetario Internacional fue creado para eso, para el equilibrio fiscal. Sí. Pero a la larga también, obvio, en el país queremos primero el crecimiento económico y luego que resuelvan el problema fiscal. Como estrategia para el crecimiento económico. Pero lo que pasa es que, mira, veamos... Que todo va de la mano, José. El Fondo Monetario Internacional en este momento le ha dado un respiro a las finanzas públicas, porque en realidad eso es lo que ha hecho, no ha solucionado el problema fiscal. O sea, mientras el tamaño del Estado siga siendo el que está en proceso, vamos a tener problemas de índole deficitario, o sea, vamos a tener déficits públicos que eventualmente requerirán o de mayor recorte de gastos, que es la vía que yo creo debemos tomar, o la de aumento de ingresos, que es la vía impositiva, o la de nuevo endeudamiento. O sea, lo que hay que resolver de fondo es el tema de crecimiento económico y el tema de que el Estado está haciendo cosas que no tiene que hacer, ¿ya? El día de ayer creo ya en redes sociales que se metió esta comisión espacial, atómica, no sé cómo, la que lanzó a Pegaso al cielo cuando se creyó con un mosquito y dejó de transmitir, ya y que ya fue absorbida y pasada no sé a qué institución. Bueno, hay que achicar el tamaño del Estado porque le cuesta al sector privado, le cuesta al sector productivo. Hay otras medidas que están causando reacciones. Pero tenemos que tener conciencia de que no se trata de apagar las luces de un edificio y trasladar a todo su personal al lado de acá. O sea, en realidad hay que mirar qué es lo que vale la pena hacer. O sea, hay que repensar qué es lo que un gobierno tiene que hacer dentro de una sociedad. Pablo Semena justamente participó junto con Pablo Lucio la semana anterior en esa conferencia. Él denuncia, de acuerdo a investigaciones que la Cámara de Comercio ha hecho, que todavía en instituciones públicas se sigue comprando un tacho de basura que cuesta en el mercado $10, la institución pública la paga por 100. Es decir, la corrupción, los sobreprecios, se está llevando mucho dinero que hoy día hace falta tanto. Mira tú el tema de los practicantes de la medicina, que se le ha bajado $100 y por eso tenemos un tremendo problema, ¿no? Entonces son situaciones y que tienes razón, pero también hay que aceptar, no sé si estás de acuerdo, cuando la politiquería, no la política, la politiquería maneja la economía. Todavía hay mucho por resolver de lo que nos dejó el gobierno del presidente Rafael Correa, José. Hay manera de hacer allí un pacto, una especie de un plazo, de una agenda. Mira, hay momentos icónicos. Alguna vez un amigo venezolano me dijo que el pacto del punto fijo fue el elemento que dio lugar al pacto de la Moncloa. O los pactos de la Moncloa o los acuerdos de la Moncloa. Llegaron al extremo de una dictadura de 45 años, ¿no? Y lo mismo en Chile. Bueno, tomaron como ejemplo lo que había sucedido. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido esas instancias así tan marcadas y fuertes, ¿no? Así como no tuvimos guerrilla, nosotros no hemos tenido problemas que en otras economías han tenido. Sin embargo, somos una de las economías de la región que nos despegan, o sea, nuestros vecinos están creciendo, están marchando. En Perú, pese a todos los problemas políticos que han tenido a nivel ejecutivo, esa es una economía que prospera. Yo hace cerca de un mes estuve en un evento organizado también por la Fundación Naumann, Países Andinos, de la que formamos parte del instituto, y tuve oportunidad de comprar unos zapatos para correr que aquí cuestan $110, allá en 55. Entonces te habla del poder adquisitivo y de la calidad de vida que tienen nuestros vecinos. Nosotros no nos hemos metido en esa ruta. Ahora, sí es necesario un pacto. Yo creo que deberían las distintas instancias de la sociedad llegar a determinados consensos en lo que se tiene que hacer. Pero si el consenso es, o mejor dicho, si la intención es inamovible, es decir, el Estado te dice, mira, nosotros vamos a financiar nuestro presupuesto a través del aumento de impuestos, sí o sí, porque necesitamos aumentarlo, y ustedes van a pagar. Entonces no hay arreglo posible. Y mientras el Estado siga malgastando el dinero. Claro, y no hacen los ajustes necesarios, pues las cosas van mal. Esto es sumamente sencillo. Si en una familia uno de los ingresos familiares deja de existir,
tú en ese momento dices, bueno, ya no vamos a la playa, ya no vamos al cine, ya no nos vamos de paseo, recortemos y quedémonos con lo esencial. Y nadie te puede decir, oh, eres un antifamilia, un vendefamilia, ¿cómo puede ser? Tratas mal a los niños. No, señores, se trata de la realidad. Ok, esperemos que en el futuro los ingresos aumenten, cambiaremos nuestra situación. Sin embargo, en este momento ya no tenemos los ingresos petroleros de antes, el Estado duplicó su tamaño en términos generales en la década pasada, ahorita se están haciendo ciertos ajustes. Lo cierto es que para mejorar la situación del país, yo creo que hay que poner a la economía primero y luego como resultado el sector público solucionará sus problemas y también el sector privado. Porque aquí es una cuestión de no debe ser que el sector público le quite al sector privado para mantenerse, sino que ambos estén, o que el sector privado crezca y esta parte del gobierno pues se dedica a lo que tiene que hacer, que en realidad debería ser muy poco, poner ciertas reglas, poner un determinado marco, organizar determinadas instancias, dedicarse a la justicia, seguridad y tal y cual cosa, pero no todo lo que está haciendo el día de hoy. No, de acuerdo. Muy bien, entonces le agradecemos al economista José Lo Andrade, empresario y director del IEP. Y ya usted, amigo, amiga, nos escucha, ha escuchado también que ya no hay espacio en el Hotel Castel para hoy a las 7 de la noche para escuchar también a Carlos Julio Emanuel, a Gabriela Calderón y a José Lo Andrade. Sin embargo, ayer hice la prueba, ese equipo que perdió 5-0 jugó en Santo Domingo, te cuento, y a través de Facebook pude ver el partido muy bien en la computadora. Sí. Así que pueden ver este foro. Y la ventaja es que es el mismo nombre en Facebook, Instagram y en Twitter. IEP Ecuador, sería IEEP Ecuador. Ingresan allí y ya pueden verlo. Efectivamente, y este es el primero de algunos foros y programas que tenemos proyectados para este año. En algunos vamos con el auspicio de la Fundación Naumann Países Andinos, en otros a través de aportes privados y de otras instituciones. Lo cierto es que el Instituto Ecuatoriano de Economía Política realiza su misión a través de talleres, seminarios y conferencias, tratando de promover las ideas que consideramos adecuadas para vivir en un país más libre y próspero. Y seguramente en Instagram, en Facebook y en Twitter, los que estén expectando el video a través pues, de sus computadores podrían opinar de pronto al futuro. Desde luego, y de hecho en algún caso se puede responder en línea, tal vez algún tipo de pregunta. Exactamente. Muchas gracias entonces, economista José Lo Andrade. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Vamos al corte comercial.